Algo que nos alegra es que estamos escuchando, porque esto no es político, y lo peor que podría pasar en el país, lo peor que podría pasar es que venga alguien a aprovechar esto como un tema político. Yo cuestioné mucho esto de ver algunas figuras que más parecían payasos de circo haciendo un montón de anuncios con esto del coronavirus, insisto, de una forma graciosa, pero que usted lo notaba, no estaban preocupados por el coronavirus, estaban viendo cómo levantaban perfil, cómo se hacían bonitos, porque no esconden ese deseo de aparecer tarde o temprano en alguna candidatura a la presidencia de la República o a lo que sea. Hay gente que no disimula eso. Entonces no es el momento de payasos, no es el momento de payasos anunciando esto, payasos que aparezcan como la figura redentora. Se trata de ver esto con la seriedad y la madurez que a todos nos compete. He escuchado al presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, el ingeniero Luis Zelaya, hablar de una tregua. De hecho, que existe una tregua, porque hablar de política en este momento es algo que no cabe. Hablar una tregua en el sentido de la conciencia, pero esa tregua yo entendería claramente que él se estaría también orientando a que nadie se aproveche, que nadie aproveche esta crisis para ganar perfil, para que nadie gane perfil a costa de una enfermedad, de un mal en el país. Precisamente lo tengo en la comunicación telefónica al ingeniero Luis Zelaya para que ahondemos un poco en esta primera parte aquí del programa y les comunico, estoy haciendo esta modalidad de tener al invitado por línea telefónica. Estamos siempre en el Facebook Live, porque en Radio América tenemos medidas estrictas y aquí sí estamos cumpliendo, aquí no somos sensacionalistas ni amarillistas, y para proteger al invitado, que también tiene que estar resguardado en su casa, y para protegernos todos, entonces lo mejor es eso. Si tenemos la alternativa que nos permite la tecnología, pues ni cosa mejor, nos protegemos y no violamos ninguna regla, de eso se trata. Así es que esta va a ser la modalidad que vamos a tener mientras tengamos la crisis, hacer las entrevistas de esta forma. Ingeniero Zelaya, gracias por atendernos y que nos explique cuál es la idea que usted tiene cuando habla de una tregua específicamente. Gracias, ingeniero Zelaya, lo escucho. Buenas tardes, Rodolfo. Un saludo a todo Radio América y al pueblo hondureño. Efectivamente, creo que no es el momento de politizar esta crisis que afecta al mundo entero y que ciertamente para nuestro país el panorama es difícil. Creo que hay que acatar todas las medidas que el gobierno y las autoridades han determinado, particularmente quedarse en casa, puesto que nosotros somos el vector, llamémosle así, y somos los que podemos impedir que el virus se propague. Obviamente hay que establecer la crítica constructiva en razón de las medidas que se están tomando, porque el problema tiene muchas aristas, no solo es el tema de salud pública, epidemiológico, hay otras aristas económicas, de logística, de seguridad. Cerrar la ciudad es una medida, claro, pero no puede cerrar a la población sin tener acceso a agua, a comida, medicamentos, combustible, etcétera, ¿no? Entonces, es buscar diferentes medidas. Yo he sugerido que se cree una mesa de crisis multidisciplinaria, multisectorial, con gente experta en cada área y que se conforme de los mejores hombres y mujeres en el país, que los hay, para que determinemos acciones consensuadas en función de salir de esta crisis a corto, mediano y largo plazo, porque está claro que el tema principal es salvaguardar vidas, pero luego vendrán efectos, las bolsas de valores están colapsando en el mundo entero, la demanda va a bajar de principales productos, nuestros productos de exportación como la maquila y el café van a experimentar una baja en los precios, va a haber un desempleo en Estados Unidos, en España, en Europa, donde vienen las principales remesas hacia nuestro país. Así que hay que ir pensando, obviamente, las próximas 2 semanas que son críticas, pero ir pensando también a futuro. Entender que el 70% de la población de Honduras vive del día a día. O sea, ¿qué va a pasar con esta gente? Vendedores ambulantes, pequeños agricultores, los que venían todos los sábados a vender sus productos a la Feria del Agricultor, no van a poder llevar sustento a sus hogares. Los albañiles que viven, los jornaleros, ¿qué va a pasar? Entonces,
debe haber gente pensando en eso, debe haber gente pensando en la pequeña y mediana empresa que no va a poder pagar sus obligaciones, el pueblo hondureño a fin de mes, las tarjetas de crédito, no hay ingresos, los rubros como los restaurantes, los servicios, que se van a ver particularmente afectados. Hay muchas aristas, insisto en esto, y el gobierno debe ser abierto a que personas expertas en cada área de especialidad contribuyan a soluciones integradas, bien articuladas. De igual forma, mejorar la estrategia de comunicación, creo que se ha fallado ahí. Un elemento básico en momentos de crisis es que solo puede haber 1 o 2 voceros que digan claramente qué necesita, qué debe hacer la población y qué esperar de lo que se viene. Pero ninguna de estas dos preguntas se han dado. Hay mucha diversidad, hay mucha contradicción, hay muchos voceros, la redacción también debe mejorarse de los comunicados. Insisto, reitero, es crear esta mesa de crisis con gente especializada en cada área. Una mesa de crisis, y usted sugiere que los inviten a todos ustedes también, los que puedan colaborar en lo que sea, ingeniero. Por su área de especialidad, o sea, si a mí se me invitase debería de ser por mi área de especialidad en la parte de investigación de operaciones y logística, no como político. Si se van, hay doctores en epidemiología, en salud pública, la parte clínica es otro. Ahí hay críticas en este momento de que los ventiladores que se compraron no son los adecuados. No lo sé, yo no soy experto en eso. Pero si se compraron y se pueden usar, hay que usarlos. Pero si van a haber compras nuevas, que se hagan conforme lo que se requiere, con gente experta. No es una mesa sectorial de que deben estar los profesores, los políticos, los empresarios. No, es por área de especialidad, particularmente en el tema de crisis, ¿no? Sí, porque tiene razón usted algo. No pueden existir tampoco muchos voceros. Se tiene que hablar con mucha franqueza. Lo que no se puede, el gobierno no puede mentir. En este momento no puede mentir en nada. Aquí yo recibo, y de hecho hay mensajes que recibo en el WhatsApp y estoy viendo aquí en el Facebook también, cuando dicen personal médico que no tienen... que necesitan más contratación, que no tienen los instrumentos. El gobierno afirma que sí han comenzado a mandar, lo dice Sinajer, que han comenzado a mandar. No debe de existir ninguna mentira, mucha claridad, y entre los grupos, una mesa que verifique todo esto, o la forma racional que se tenga que hacer uso de todos estos implementos. Entre más transparencia yo creo que es mejor, y yo comparto esto de una mesa donde todos colaboren y que nadie quiera aprovecharse de otro, ingeniero. Sí, así es, y en su área de especialidad, o sea, cada quien en lo que corresponde. Véase que el tema de los ventiladores, o sea, tú puedes traer 300, pero hay los médicos especializados para usarlos correctamente, hay 300 intensivistas, neumólogos, no sé, los que puedan usar, pues alguien tiene que estar pensando porque abruma. Y estoy seguro que ahorita el gobernante y todos los que le rodean han de estar abrumados, no es su área de especialidad. Entonces necesita rodearse de gente especializada en cada área. El tema vendrá económico-financiero, pues hay especialistas en eso. El tema epidemiológico, el tema clínico. Véase la información. Empezaron a circular fotos de la Villa Olímpica habilitada con camas. No puede ser que se empiece a ver por redes sociales fotos y que después haya una conferencia de prensa. O sea, como tratando de justificar. Debería de darse la información que se va a habilitar, dónde, cómo, con qué propósito, ser claros en la información. Reitero, el pueblo hondureño debe saber qué debe hacer y, en segundo lugar, qué esperar. Eso es básico para mantener la calma y la prudencia en este momento que es crítico para el país. Fíjese que eso es real. No es correcto que comienzan a aparecer primero en redes sociales videos que se hacen virales de lo que está pasando en un centro de salud, en esto, en lo otro, y que después aparezcan los comunicados o las conferencias. Debe de haber un cuidado. Es un momento en que todos estamos obligados a ser profesionales, ser muy respetuosos del ser humano,
que somos todos, el ser humano, respeto, no es momento ni de política ni de nada, es un respeto. Hay mucha prensa también sensacionalista, amarillista, alarmista por su naturaleza, y eso no es algo bueno. El gobierno también, si tiene un personal que, como dicen en la calle, me voy a ir con un término bastante pesado, un sapo, de esa gente que anda soltando todo, que anda de quinta columna, más por hacer la maldad y especulando con una nota, eso es grave y eso no lo debería de permitir el gobierno. En eso sí debe de haber un control. Insisto, partiendo de que el gobierno nos va a decir siempre la verdad, por grave que sea la misma, ingeniero. Sí, totalmente. Yo creo que parte de eso, porque como está la información, como fluye hoy el mundo interconectado, la mentira es corta, ¿no? Entonces, ciertamente, cualquier información que se desvíe de la verdad, se va a dar cuenta la población y eso va a generar desconfianza y descrédito en nuestras autoridades, que eso sería grave, ¿no? Ya no creer en lo que te dice la autoridad es difícil porque se supone que tienes que acatar, ¿no? E insisto, en este momento hay que acatar pero cuando hay desconfianza, pues la población va a tomar acción por su propia mano y eso es lo que nadie quiere, ¿no? Claro, otro punto es la transparencia de todo lo que se invierta, porque se hablaron de tantos fondos y mucha gente aquí tiene temor y se especula, también se especula con esto, cómo pueden ser manejados los fondos. Es un momento en que desde ya debe de ir ese proceso transparente, que no exista ninguna duda, y ahí es donde vale la pena que participen quienes deben de participar para que después tampoco se convierta esto en un botín político, estar peleando por los fondos o decir si se usaron mal o se usaron bien. Totalmente de acuerdo, y lo que sucedió el viernes pasado en el Congreso Nacional pues obviamente dejó indignado y muy molesta a la población. Si vas a manejar los fondos de forma transparente, ¿por qué le vas a decir que no al CNA que participe en el proceso como visor social, ¿no? de la transparencia? O sea, si tú no tienes nada que ocultar, pues que entre más gente vea lo que vas a hacer, mejor, ¿no? Yo creo que obviamente obedece a la desconfianza que traemos como ciudadanía, como sociedad, desde antes con las acciones que ha hecho el gobierno, ¿no? Entonces, máxime hoy deberían ser mucho más cuidadosos en presentar y rendir cuentas a la sociedad sobre la gran cantidad de fondos, porque es una gran cantidad. Recuerda que se habían aprobado primero en un decreto ejecutivo 110 millones, luego en el Congreso otros 100, luego 623 millones en otro decreto ejecutivo, y en el Congreso no se sabe si fueron 420, 502 millones de dólares. Y luego te dicen que van a ser 11 hospitales y 95 clínicas. Y en octubre, el mismo gobierno, en octubre del año pasado, firmó con el Banco Interamericano de Desarrollo un préstamo por 53.8 millones de dólares para un hospital. Entonces, cuando no te hablan con la verdad, cuando hay dudas, obviamente la población se indigna, ¿no? Y se pierde credibilidad. Claro, porque sí, usted hizo un desglose muy interesante de tantos fondos que se han aprobado y de cuántos se han manejado, que tiende a confundir. Es incomprensible, no sé por qué el Congreso no aceptó que el CNA verificara el manejo de esos fondos. No sé por qué no lo permitió, con las críticas que tiene, con los anticuerpos que tiene, con la mala imagen que tienen los diputados, aunque no todos sean malos, aunque no todos estén dentro de una movida, como diría el pueblo, pero sí la imagen es generalizada del Congreso, la desconfianza de la población. Y don Mauricio Oliva, no entiendo por qué no permitió. Si esto es para esto, no debe de existir ningún temor de que sean fiscalizados los fondos. Es un momento en que ya tenemos que ser totalmente transparentes en el país. No sé si esto en el futuro se va a exigir por parte de los diputados, un tipo de transparencia. Debería, y reitero, si lo vas a manejar bien, ¿qué importa que más sectores de la sociedad se sumen a velar porque los fondos se inviertan correctamente y de forma transparente? O sea, no habría problema. Recuerda también que los primeros 110 millones que se aprobaron fue hace más de un mes.
y eran fondos de emergencia. Y escuchamos denuncias de los propios médicos que no tienen los equipos de bioseguridad para atender a la población. Entonces tampoco podemos poner en riesgo a los médicos, enfermeras, técnicos, auxiliares que van a estar en la primera línea de fuego atendiendo a los infectados y claramente ellos arriesgando su vida, ¿no? Entonces no es justo. Si ellos van a hacer una labor importante, pues lo menos que podemos hacer es brindarles todas las medidas de bioseguridad. Y eso era lo primero que debió haberse hecho hace ya casi 5 semanas, cuando se aprobaron los primeros 110 millones de lempiras. Y yo creo que nadie quisiera estar en este momento en el papel de los médicos, de las enfermeras, de todo ese personal de salud asignado a esto. Yo creo que esa gente sí tiene toda la razón de estar preocupada. Si estamos preocupados nosotros, lejos, supuestamente, porque no sabemos si el virus lo tenemos aquí cerca o lo tenemos en el ambiente ya. Si estamos preocupados nosotros, no digamos ellos que trabajan directamente. Obvio, tienen que estar muy preocupados y tiene esa exigencia de tener toda la logística en todo momento, en todo centro de salud y en cada rincón del país, porque esto no es que viene para Tegucigalpa, viene para San Pedro Sula, para La Ceiba, es que no va a tener diferencia en cualquier lugar, cualquier pueblo, cualquier barrio. Sí tiene mucha razón esta gente, ingeniero, en eso estoy de acuerdo. Sí, hay que apoyarles y recuerda que en este momento, y reitero, ya hay que darle vuelta a la página, no se puede llorar sobre la leche derramada, como decimos, pero debió haberse contratado más personal en aquel momento. Sabemos que hay personal médico que está desempleado. Se debió haber preveído todo el tema de los ventiladores, pero bueno, ya está, o sea, ya estamos en la crisis, hay que apoyar a las autoridades, pero que éstas también abran espacios para que se dejen apoyar, insisto, de gente experta en cada una de las materias, porque la información que tengo, Rodolfo, es que están muy herméticos dentro del gobierno. Bueno, le haré una pregunta más, porque también tendré al alcalde de la ciudad de San Pedro Sula, que ya entró también en esa etapa, San Pedro Sula, en esas restricciones totales. Son de las ciudades que tienen restricción total, nadie puede entrar, nadie puede salir. Una pregunta, y usted que es un profesional, catedrático universitario, rector de una universidad, usted que es una persona que también hasta de Opus Dei lo han acusado de todo esto, o lo han señalado, no digo acusar, señalar. ¿Usted cree en las teorías conspirativas? Aquí tengo una serie de mensajes de la gente. Ayer decía un pastor, otros lo han dicho, que esto se lo inventaron los chinos, otros dicen que es castigo de Dios. Otra persona me manda aquí una publicación, me dice de una película que está en Netflix, precisamente de coronavirus, el inicio de, y hablan de si son casualidades o no. Invocan a Nostradamus, le dan todos los beneficios. Nostradamus no puede aparecer algo aquí porque ya buscan cómo acoplarla a la historia de Nostradamus. Yo veo todo lo que pasa. Si de repente Honduras sale a un mundial, van a decir que Nostradamus lo predijo en algún momento, que un país chiquito. A Nostradamus le dan de todo. Hay formas de interpretarle. ¿Usted cree en todo esto, ingeniero Zelaya? No, creo en Dios. Creo en Dios. Creo en el libre albedrío. Creo que Dios nos ha dado las capacidades para enfrentar las vicisitudes que estamos. Hoy más que nunca necesitamos orar mucho por nuestro país para que no nos abandone y que se muestre la solidaridad, Rodolfo, porque en las crisis afloran los peores sentimientos del ser humano, ¿no? El egoísmo, esa envidia, esa maldad que hay en muchos, pero también aflora la solidaridad de la gente, el apoyo. Y puedes apoyar a algún vecino, hay que hacerlo. Yo creo que es importante que nos encontremos con el amor de Dios y que a partir de aquí reflexionemos hacia el futuro de nuestra vida y del país. Bueno, en algún momento, concluyo aquí, le había dicho, pero en algún momento esperamos que esto pudiese terminar lo más pronto posible. Los pronósticos en Estados Unidos son grandes. También circuló en la red lo que decía la primera ministra de Alemania, Angela Merkel, hablaba de 2 años. Nosotros no sabemos cuánto va a estar en Honduras. En algún momento, si esto se prolonga, que esperamos que no, quizás el tema va a ser y elecciones en el país. Ahí sí va a ser tocarse el tema electoral. ¿Cómo haremos? ¿Cómo nos quedaríamos en Honduras? ¿Preocupa eso?
son 2-4 semanas de crisis, según lo que he leído y escuchado, pero los efectos ciertamente serán muchos. Por eso es importante ir pensando en el corto, mediano y largo plazo. Y el proceso del país tendrá que recomponerse, seguir su vida, procesos eleccionarios en su momento habrá que pensar en ellos y claramente el país tendrá que buscar su ruta política, económica y social de acuerdo a la coyuntura mundial, que no será fácil. Cómo no. Le agradezco mucho, ingeniero Luis Zelaya, por atenderme. Rodolfo, un placer siempre hablar con usted y con todo el auditorio de Radio América del pueblo hondureño. Gracias. El ingeniero